sal y luz del mundo. Somos sal y luz del mundo. Somos sal y luz del mundo. Somos sal y luz del mundo. Para el cielo alcanzar y en su mesa comer, tenemos que empezar de nuevo. Del agua y espíritu nacer. Hay que volver a nacer. Para el cielo alcanzar, corazón puro hay que tener. El Señor se revelará a nuestros ojos tal cual es. Repítelo otra vez. Para el cielo alcanzar y en su mesa comer, Atrévete. tenemos que empezar de nuevo. Del agua y espíritu nacer. Tenemos que Para el cielo renacer. alcanzar, corazón puro hay que tener. Claro que El sí. Señor se revelará a nuestros ojos tal cual es. Mira, ¿Quiénes son esta gente que viene navegando contra la corriente? Joven cristiano, un paso al frente. La iglesia necesita de tu ayuda, sé valiente. No estamos solos, siempre nos guía y cuida de nosotros nuestra Madre María. Con ella y con Jesús del demonio me río y como dice el Santo Padre, aquí hay que formar No hay lío. tiempo que perder, el camino es el amor. Jesucristo tiene el poder de entregarnos un mundo mejor. Ya no hay tiempo que perder, llénate de caridad, pues con ella podrás tú ser un joven fecundo de verdad. Ya no hay tiempo que perder, el camino es el amor. Jesucristo tiene el poder de entregarnos un mundo mejor. Ya no hay tiempo que perder, llénate de caridad, pues con ella podrás tú ser un joven fecundo de verdad. Ten confianza, que con el Señor siempre hay esperanza. Ten confianza, que con el Señor. Con ustedes, José María Gutiérrez y Xiomara Rivas. ¡viva Jesús! ¡Viva María! Bienvenidos a una vez más a una nueva edición de su programa Llamados. Nos llegó septiembre, Xiomara. Contentos, contentos. Nos llegó septiembre y aquí seguimos llevando el mensaje de Dios para todos ustedes. Si bien es cierto que este año no ha sido el mejor, seguimos con esa fe y esa esperanza puesta en Dios. En Cristo Jesús que no defrauda, una esperanza firme, con mucha fe y unidos en oración y en comunión. Le damos las gracias a todos ustedes que nos han acompañado, que nos han sostenido con sus oraciones y que han querido que hoy estemos acá en septiembre con un programa más de llamados. Así es, esas oraciones que son las que nos mantienen pues decididos a seguir llevando el mensaje de Dios. Para la Pero gloria de Dios. Pero es Dios, sin duda alguna, es Dios quien nos quiere aquí. Estamos comenzando este mes de septiembre, pero acabamos de terminar un mes maravilloso, un mes en el que celebramos los 12 años del arte del discipulado, esos 12 años como Ministerio de Artes Cristo Rey, pues en los que tuvimos diferentes actividades, pues, quizás de una manera bastante distinta, ¿no? No una manera como lo hacíamos anteriormente, porque estamos en un año especial, por así llamarlo, pero pues cada una de las actividades fue hecha con mucho amor para glorificar a Papá Dios. A través del arte, es un servicio que de verdad Dios le ha mantenido en estos 12 años a todos ustedes. Y mis queridos hermanos, en este mes de septiembre también celebramos 2 advocaciones marianas. La primera, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela y también patrona de nuestra amada diócesis de Punto Fijo. También celebramos a nuestra querida Vallita, esta advocación mariana pues que pone de fiesta a todo el oriente del país, y también como venezolanos celebramos también esa natividad de nuestra Madre María. Y pues vamos entonces a ponernos en una actitud de oración, y desde casa nos acompañan. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, Dios del Padre y del Hijo, habita siempre en mi corazón. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, ya estamos listos entonces, Xiomaras. Nos Listísimos. ponemos cómodos desde casa
porque ya regresamos con más de tu programa Llamado. ¿Quiénes son esta gente que viene navegando contra la corriente? Joven cristiano, un paso al frente. La iglesia necesita de tu ayuda, sé valiente. No estamos solos, siempre nos guía y cuida de nosotros nuestra Madre María. Con ella y con Jesús que el demonio me ríe, como dice el Santo Padre, aquí te forma el lío. Hay días en que todo parece gris. Nuestra vida parece una suma de sinsentidos y monotonías que no logran hacer vibrar nuestra existencia. Hay días en que todo parece gris, a veces acompañados de mucha gente, pero en definitiva nos sentimos en profunda soledad. Escuchamos muchas veces la misma pregunta, ¿te pasa algo? Pero en el fondo sentimos que no es sincera. Solo parece una frase de cajón que las personas se ven obligadas a hacer cuando notan una diferencia en nuestra mirada. Hay días en que todo parece gris, llenos de actividades repetitivas, deberes y compromisos, que solo se convierten en un peso sobre nuestras espaldas y que cada día resultan más difíciles de realizar. Hay días en que todo parece gris, seguramente acompañados de risas y pequeños momentos de dicha, pero esto solo oculta un llanto que ocurre en lo profundo, una tristeza que llevamos dentro. Hay días en que todo parece gris. A pesar de tenerlo todo, sentimos una ausencia inexplicable, como una sensación de que algo falta, o más bien, alguien. Pero los días no son grises. No son aquellos que nos rodean los culpables de nuestra soledad. No son las actividades diarias las que nos roban la vitalidad y el entusiasmo. No es verdad que nuestro corazón fue hecho para vivir en tristeza. Y tampoco es cierto que faltan cosas en nuestra vida. Esa mirada gris solo es síntoma de una guerra que ocurre en nuestro interior, que nace de un vacío hondo en nuestro corazón, que solo puede ser llenado por Dios. Él es nuestra esperanza en un mundo que parece ser gris. Él le da color a nuestra vida y en su amor conocemos la plenitud y felicidad que tanto andamos buscando. Su amor quita nuestras soledades, disipa nuestras tristezas, nos enseña a ser felices y plenos. Con Él a nuestro lado no hay nada que temer. Continuamos en tu programa Llamados y hoy nos acompaña el joven Paolo, quien nos viene a iluminar con la palabra de Dios. Bienvenido, Paolo. Muchas gracias. Bienvenido, Paolo. Bueno, Paolo forma parte del grupo San Francisco de Sales de nuestro Ministerio de Artes Cristo Rey. También es catequista en la parroquia Cristo Rey de Judivana. Bienvenido. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Xiomara, por la invitación y agradecido de estar aquí y alegre por celebrar otro año más con esta hermosa familia que es el Ministerio de Artes. De verdad que agradecidos nosotros por tu presencia y bueno, por aceptar esta invitación. Paolo, quiero que entonces invitemos a todas las personas desde casa a que abran sus Biblias y ubiquemos la cita bíblica tomada de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, que nos dice: Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito es saber que todos podemos ser escogidos por Dios. Tanto tú como cada uno de nosotros podemos sentir ese llamado de Papá Dios, pues que Él nos escoge, bien seas alto, bajo, gordito o flaquito, pues Él nos hace el llamado a todos nosotros. Paolo, para aquellas personas que no abrieron su Biblia a tiempo, vamos entonces a leerlo nuevamente, por favor. Como les decía, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Qué bonito, ¿no? Hay varias palabras que resaltan en esta cita, Paolo. Sí, exactamente. Por ejemplo, como tú dices, Chema, escogido, ser escogido por Dios. Como dijo Chema, no importa tu forma de ser, no importa tu condición, Dios te coge para un propósito. Y el propósito debe ser bueno para los ojos de Dios. Así es. Como a propósito de que estamos tomando esta cita bíblica de Pedro, ¿no? Pedro era uno de los discípulos de Cristo que quizás no era reconocido por el mejor carácter de todos, ¿no? Sí, exactamente. Pero es allí donde está nuestra decisión de comprometernos a seguir a Cristo, de comprometernos a esa conversión que solamente Dios la puede dar. De ser obedientes en todo momento. Obediencia es lo que tenemos que en todo momento llevar como bandera. Sí, como dijo Chema, Pedro tuvo su propósito, pero como tenía un carácter muy encerradito, no era muy reconocido por eso. Y también, pero es reconocido porque primeramente Jesús lo escogió casualmente como el primer papa de la iglesia. Y no Es importó reconocido el carácter. Por Sí. eso es que no importa la condición. Exactamente. Dios escoge porque ese propósito tenemos que fructificar en un servicio. Así es, y bueno, así como le dijo Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, así nos dice a cada uno de nosotros en el día de hoy, que quiere formar iglesias en cada uno de nuestros hogares y en cada uno de nuestros corazones. Hay Hay algo otra más cosa, que resaltar acá en este versículo, segunda de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 10 y 11. Y es precisamente en el 11 que Jesús nos promete. hay una que es promesa. Una promesa maravillosa. Una promesa bien bonita. Bien linda. No sé si tú quieres compartirla, pero de hecho les adelanto que una vez que hemos dado esos pasitos de escuchar, de ser obedientes, de sabernos escogidos a pesar de nuestra condición, entonces Él nos promete. ¿Qué nos promete, Paolo? Ajá, en el versículo 11 dice: de ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínense eso. Que el Señor nos diga, sígueme, cumple mi voluntad y te voy a estar esperando con las puertas de par en par. Maravilloso. Qué sabroso saber que si hacemos lo que Papá Dios nos está pidiendo, que si seguimos ese llamado, porque nos escoge a todos nosotros, pues esas puertas van a estar abiertas para encontrarnos nada más y nada menos que con Papá Dios. Exactamente. Y quisiera agregar otra palabra, porque hay muchas personas que confunden ese llamado por tener miedo, que sería entender ese llamado, como lo dije, que algunas personas pueden tener miedo de que algo pase, de que como los llama Dios, pero no sabe el propósito, pero el propósito de Dios que tiene para nosotros es bueno para nuestra vida. Y precisamente dice que nunca caerán. Entonces, si nos llama, no tengamos ese miedo que dice Paolo, porque Él incluso nos dice acá, no caerán. Y tenemos que tener esa plena confianza en lo que Él nos dice a través de su palabra santa. Como dicen, para Dios nada es imposible. Es clave no tener miedo, tener confianza, como tú lo dices, porque para Dios nada es imposible. Y yo voy también a agregar acá, en Juan 15, 16, el Señor nos dice, no han sido ustedes los que me han escogido a mí, he sido yo quien los he escogido. Qué maravilla. Sí. De verdad que, Paolo, súper agradecidos por habernos acompañado y por aceptar esa invitación que te hace Papá Dios para compartir su mensaje a todas las personas que nos están escuchando. Paolo, ¿cuál sería tu mensaje para todos esos jóvenes que están allí detrás de la pantalla escuchando? Bueno, que cuando Dios los llame, que no puedan entender ese llamado, que ese sí que ustedes hagan, como recalcando ese sí como hizo María al ángel Gabriel, le hizo a Dios para ser la madre del Salvador, que ese sí sea con firmeza, sin miedo, miedo, para que puedan seguir los pasos de Dios que quieren en su vida y ser gente de fe y de esperanza en estos tiempos, principalmente de COVID y de pandemia. Ser multiplicadores de la fe. Exactamente. Y tener esa esperanza puesta siempre en Dios nuestro Señor. Y ese llamado que no sea para nosotros solos, sino que sea para todo el mundo. Transmitirlo para las personas que más lo necesiten también. No solo también el llamado, sino también la palabra de Dios, transmitirla. Como
como lo dice la palabra de Dios. Hace Pedro a ese pueblo necesitado. Así es. Muchísimas gracias, Paolo. Y bueno, también aprovecho la oportunidad para enviarle un saludito a todos los catequistas de nuestra parroquia Cristo Rey de Judivana, aprovechando que tenemos a Paolo acá como parte de este grupo de catequistas. Muchísimas gracias, Paolo, por acompañarnos en esta noche de hoy y por, bueno, ayudarnos a discernir esto tan maravilloso que es la palabra de Dios. Así es, Chema. Por supuesto, siempre contentos de apoyar y acompañar a nuestros jóvenes, recordarles que ellos son el futuro del país y es bueno siempre estar presente en sus vidas. Bueno, Paolo, gracias, de verdad. Por la invitación. Gracias por acompañarnos y bueno, ya regresamos con más de su programa Llamados. Decir sí al Señor es animarse a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos. Todo el resto son buenos pero vacíos placebos. Ustedes fueron creados para algo más. Incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa, pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente. Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera, de quien aguarda el turno de su hora. Y no son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia, lindo, bueno, generoso, bien dibujadito, pero distante, y sobre todo un Dios que no incomode, un Dios domesticado. Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. No, son el presente, no son el futuro de Dios. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. Continuamos en esta edición de tu programa Llamados y hoy nos llenamos de alegría porque tenemos la dicha de contar con la presencia de dos recientemente ordenados diáconos como son Jesús Candelario y Hermi Acacio. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación a estos nuevos areópagos de la información, donde estamos llegando a los hogares que son iglesia doméstica. Gracias por la invitación que me realizaron a participar de esta entrevista, sobre todo de este nuevo programa que lleva como título Llamado. Y bueno, tengo la dicha de compartirlo con mi hermano Jesús Candelario. Bienvenidos, de verdad que es una alegría, con mucha orgullo. Me refiero a Jesús Candelario, a quien conozco un poco más, a Hermi un poco menos, pero de igual forma me siento orgullosa porque son paraguaneros. Más paraguaneros que el nombre, mía. Totalmente paraguaneros y bueno, como decíamos ahorita, estamos súper agradecidos de verdad por su acompañamiento en el programa de hoy. Claro que sí, y el programa de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos que ustedes como diáconos recién ordenados den ese mensaje a todos los jóvenes, y es jóvenes llamados a ser Cristo en estos tiempos
que ciertamente las cosas son tan diferentes, pero que sí se puede. Hoy el mundo nos ofrece una gama de variedad que no cierran, que la bulla, que esto, que aquello, Pandemia. que las ideologías. Entonces, a veces el hombre, especialmente el muchacho, que absorbe todo en su momento, está dispersado. Y es necesario, como decía San Agustín de Hipona, ¿no? Un santo de la época medieval, ir buscando en lo más íntimo de nuestra intimidad. O sea, el joven tiene que empezar a escuchar su silencio. Y en ese silencio reconocer quién es el joven, qué papel tiene el joven, dónde se ubica, en qué comunidad vive, en qué familia vive. Y reconociendo esto, el muchacho, el joven, que desde su experiencia va a ir dando el espacio que necesita para encontrarse con el Señor, con Cristo Jesús, para que lo cambie, para que lo active, para que lo alegre. Y con esa alegría eufórica, Candelario, me encanta. Damos ya la oportunidad a Erwin para que también nos haga su acotación en referencia a este tema tan importante. Bueno, la época o el tiempo de la juventud debe marcar para ustedes, y también como lo marcó para nosotros, algo importante, porque el Señor, desde la realidad de la juventud, llama. Y cuando Él llama es para transformar tu vida. Tanto así que en la misma Sagrada Escritura nos encontramos como el Señor llamó al profeta Jeremías, a Samuel, a la misma Santísima Virgen María, que siendo una joven desde su realidad fue elegida para ser la madre de su hijo. Importante, de verdad que ciertamente desde aquellos profetas hemos visto ese ejemplo de llamado. Pero en estos tiempos es importante destacar, Candelario, que nos hemos sentido acompañados por nuestros papas. Y la historia siempre en estos momentos refieren a los jóvenes. ¿Nos puedes explicar un poco más? Mira, Xiomara, el tiempo es ahora. Siempre ha sido así. Yo me recuerdo, Hermi, cuando veíamos en clase, ¿no? Sobre todo en el aspecto litúrgico, el aspecto de la espiritualidad, que el tiempo es hoy. Y eso pasa, ¿no? Con esta experiencia. La vida es cíclica, de nuestra experiencia cristiana es cíclica. El joven de hoy está viviendo una experiencia que lo está marcando. Al igual pasó 30 años atrás, 40, 50, 100, 200 años. Y quiero tomar aquí en énfasis al Papa Juan Pablo II, un muchacho que mueren sus padres, tiene que ir a trabajar, Segunda Guerra Mundial, vivió la Primera Guerra Mundial también como niño, y desde allí encuentra la voz del Señor. Un mundo que le ofrecía bombas, le ofrecía armamento y poder también. Y desde su sencillez, desde esa escucha, Juan Pablo, recuerdo que él hablaba en Nueva Utah, donde habla de la nueva evangelización, un nuevo aldor, nuevos orígenes, pero ante todo el testimonio. Esa experiencia de Juan Pablo II marca desde su juventud y que aún siendo un hombre mayor, llamó a tantos jóvenes a que cambiaran su vida, una vida en Cristo Jesús. Mucha cercanía, de verdad que sí. Y fue el Papa quien comenzó la de la juventud. Por supuesto, y eso es muy importante, de verdad que sí. Esa cercanía con los jóvenes que, bueno, que son muchos los jóvenes que hoy están viéndonos a través de este programa y que quizás se preguntan, ok, somos jóvenes llamados a ser Cristo, pero ¿cómo podemos ser Cristo acá en la tierra? Bueno, ser Cristo hoy en día, en este siglo, en estos tiempos, no es difícil, no es difícil. Simplemente tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y comenzando por allí. Primero, nos encontramos en una sociedad bastante dolida, golpeada. ¿Y qué estoy haciendo yo como joven? ¿Será que también me estoy lamentando? ¿O será que también me estoy incorporando a ellos en la dolencia, en la tristeza? Yo como joven estoy llamado a involucrarme en medio de esa realidad, a cambiar, no cambiarlo con guerras ni nada por decir, sino con ejemplo. Cuando yo cambio con el ejemplo, estoy dando testimonio de lo que profeso. Ser cristianos auténticos, con la mirada puesta en Cristo, pero también con la mirada puesta en una realidad que me ha tocado vivir y enfrentar. Erwin nos dice algo bastante importante, que es ser ejemplo. Ser ejemplo, ¿y cómo somos ejemplos de los demás ahorita para ser Cristo? En primer lugar, colócate en los zapatos de Jesús. Y lo otro es, miren al otro joven, que también se encuentra Cristo Jesús.
Y ahí es donde siempre vemos la falla. Yo quiero mostrar a Cristo, quiero ser Cristo, pero no encuentro al otro, a Cristo Jesús. Y esto es necesario. Primero, en un mundo que está oscuro, hey joven, tú eres luz. Tú eres luz. Decía el Papa Francisco en la primera jornada mundial que él estuvo, que fue en Brasil, recién nombrado Papa. Hey, joven, tú eres la alegría, tú eres el que motiva, pero también vive la experiencia y escucha la experiencia de otros. Entonces, es importante que el joven tiene que ser un muchacho de escucha, y que abra su corazón y que lo muestre. El joven es muy dado, muestra quién eres. Y si tú no lo muestras, te cierras, hey. Entonces vamos a... No actúa. Déjate mover también por la fuerza del Espíritu Santo. Vive la experiencia de Cristo para ese encuentro que necesitamos en esta sociedad que tanto anhela a esta juventud ardiente para cambiar las cosas. Qué bonito, ser joven, arriésgate, es lo que básicamente quieres decir al final, ser arriesgado. No tengas miedo. No tener miedo. Le dije al Papa Juan Pablo II, no tengas miedo de abrir tu corazón a que entre la fuerza del Espíritu Santo. No debemos tener miedo y bueno, compartir esa alegría que nos da el sentirnos Cristo acá en la tierra. Esa alegría que nos da sentirnos Cristo en la actualidad. Sentirnos Cristo porque ayudamos a nuestro hermano, sentirnos Cristo porque le regalamos una sonrisa y regalamos alegría a cualquier persona que nos acompañe. Bueno, y el Papa Francisco el 25 de marzo del año pasado publicó una exhortación apostólica como reflexión del sínodo de los obispos que se había dado en torno a la juventud, a la vocación y el discernimiento de los jóvenes. Y decía y dice que Cristo vive y te quiere vivo. O sea, es algo que nosotros tenemos que vivirlo y sentirlo, de que Cristo vive, pero te quiere vivo. Qué bueno, qué hermoso. Voy a retomar el tema de vocación. Hablaba de vocación, Hermi. Cuando hablamos de vocación, no nos referimos a la vida religiosa como tal, sino que hay otro tipo de vocaciones. También hay jóvenes llamados a otras vocaciones. No sé si nos quieren aportar un poco más de eso, que muchos jóvenes se ven como que tristes por allí porque no pueden conseguir sus metas, sus sueños en un país que para nadie es un secreto, lo que vivimos. Entonces ese joven se ve como que desanimado y hay la vocación que puede seguir de la mano de Cristo, por supuesto que sí. La vocación significa llamado, esa es la clave. Ahora, ¿a qué te llama Jesús? A que seas feliz. Y esa felicidad va a partir de tu estilo de vida. Ya hemos hablado de que la vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, pero también está la vida misionera, está la vocación específica al matrimonio. Como lo decíamos en la reflexión de la palabra en el segmento pasado, debemos saber discernir cuál es ese llamado que nos está haciendo el Señor. Y para discernir es necesario abrir tu corazón a que el Espíritu Santo fluya. Y lo he repetido muchas veces, porque a veces nos olvidamos de la fuerza del Espíritu Santo, y especialmente en el joven. Decía un obispo español, Tarancón, cardenal también, que el joven es el futuro, pero para ser el futuro debe ser el presente. Y es necesario que en su presente, en el hoy, reconozca el llamado que Dios lo llama. Candelario, espectacular reflexión para estos jóvenes que están escuchando en esta noche. Y de verdad que con esa euforia me animas y me nutres, y quisiera que pudieras compartir algo más con esa misma alegría que te expresas de ser joven en estos tiempos y seguir a Cristo. Mira, así de sencillito, Xiomara. Hermi, si Dios te llama, escucho. Y si te pregunta, respondo. Y así vamos a encontrar esa sintonía con la llamada del Señor. Así de facilito debemos estar dispuestos a aceptar esa llamada que nos hace el Señor. Y con esta alegría, Chema, de verdad que nuestros diáconos, de verdad, oramos por ellos. Estamos afiladitos. Sí, Señor. Definitivamente nos sentimos orgullosos de estos nuevos diáconos que tenemos como diócesis paraguanera. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de su programa ¡Llamados! Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace
está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano. En este camino los animo a que cultiven una relación de familiaridad y amistad con la Virgen Santa. Es nuestra madre. Háblenle como a madre. Con ella den gracias por el don precioso de la fe que han recibido de sus mayores. Y encomiéndale a ella toda su vida. Estamos de vuelta y nos encontramos con nuestros invitados, Jesús Candelario y Hermi Acacio. En esta oportunidad, ellos nos van a compartir su vida de fe, su testimonio y ese llamado personal que el Señor les ha hecho. A propósito de lo que veníamos hablando, ¿no? De que como jóvenes somos llamados a ser Cristo. ¿Cómo ustedes, que podemos notar que son bastante jóvenes y ya tienen el ministerio de el diaconado, pues? ¿Cómo ha sido su ejemplo y cómo ha sido ese llamado que les ha hecho Cristo a ustedes? Bueno, de manera particular, mi llamado es divertido. Porque, como siempre, todos muchachos lo meten a la primera comunión, a la catequesis, ¿no? Siempre me llamaba la atención, me gustaba la iglesia, pero bueno, y asistía a la catequesis porque me la tuvo una catequista muy animada, muy activa. Una vez estaba el padre Carlos Lugos en Santa Ana y estaba solo, no tenía monaguillos, después de tener tantos monaguillos. Y es un aspecto, ¿no? También como joven, ver la realidad que se nos ofrece. Y mi mejor amigo me dice, hey, Jesús, el padre está solo, vamos a ayudarlo. Y yo le digo, no, chico, anda tú. A mí me da pena estar ahí sirviendo en el altar. Él fue, habló con el padre, me buscó, ya somos monaguillos. Digo, somos, eres tú, chico. ¿Te comprometió así? Sí, me comprometió, me llama. Subo al altar, sirvo y desde ese día, desde los 8 años hasta los 16 años, estuve al servicio de los monaguillos. Estuve allí compartiendo con los jóvenes de mi parroquia y también vivir la experiencia de compartir con los sacerdotes que pasaron por la parroquia Santa Ana. A los 14 años hago mi experiencia vocacional, los centros vocacionales, estuve 2 años en los centros vocacionales y allí comienza todo, comienza esa inquietud vocacional, empieza también las disyuntivas con mis compañeros, con mis amigos del liceo, las preguntas, las respuestas, las amigas, los amigos, entonces todo la familia, loco y demás, se va sumando todas las preguntas que van pasando. Pero tú firme. Siempre firme, siempre, y eso sí, de verdad, yo lo agradezco porque desde los 8 años en la iglesia, a los 11 años, digamos que empiezo a ser un poco más independiente de la casa, ya que tenía ese permiso especial para salir con el padre, para ir a las comunidades, ver también la experiencia pastoral de él, o sea, me motivó muchísimo. Y bueno, hubo un momento crucial, eso es crucial, en Santa Ana pasó un problema, una dificultad, y cuando el padre me ve, juntamente con mi amigo, con Daniel, dice estas palabras, el padre Isaúl Zárraga, sé que no me iban a dejar solo, los necesito. Cuando dijo eso, para mí fue la voz de Dios. Y desde aquí yo siempre digo, invitando a que no lo dejara solo, que estuvieras allí. Desde allí, fue una experiencia, fue un problema grande, ¿no? Que cualquiera se fuera ido. Entonces yo analicé desde ese momento de que Dios nos necesita siempre, a cada instante, en cada momento. Y allí empiezo ya la inquietud vocacional. Ya no era gusto, ya no era sentimiento. O sea, aquí yo eliminé el sentimiento. Convicción. Sí, no era emoción tampoco. Ay, me siento emocionado porque voy para la misa, para los pueblos, voy a visitar. No. ¿Te diste cuenta que no era algo pasajero? Era algo que era real. Era amor. Era amor aquí. Era el amor de Dios que se hacía presente allí. Él luego me invita a los centros vocacionales. Entro a los 16 años al seminario, el más joven, con permiso.
papá no quería, la primera vez que fue mi papá con mi papá una lloradera, nunca había llorado por mí, llorando ese día, pero doy gracias a Dios y Hermi comparte con esto con mi familia, de la conversión también que se ha tenido en ver, ¿no? Ya no es que me lo quitaron, sino es que ahora mi familia siente que ahora tienen más hijos. Bendito sea Dios. Tienen a los sacerdotes, a los seminaristas, o sea, que en verdad ellos ven que no solamente son seminaristas o sacerdotes, son mis hermanos y son mis hijos, dice mi mamá, son mi familia. Y eso es la comunión, ¿no? de nuestra vocación. Qué valentía de tener ese empuje de decirle sí al Señor. Y el padre, que en paz descanse, sus palabras fueron proféticas. Lo conocí. El padre que tú refieres. Padre Saúl. Así es, y ¿no? bueno, bendito sea Dios. Qué bonito saber y darse cuenta y poder entender que es Cristo quien nos está hablando. Y lo más divertido, que cuando me escuchan, ¿no? En mi pueblo, allá me dicen de varios nombres, pero especialmente por mi calle me dicen Gabriel, por mi segundo nombre, por la casa. Ustedes escuchan mi experiencia, un muchacho como cualquiera, que jugaba en la calle futbolito, pelotique goma, que salía, que compartía, y sí, desde esta alegría, desde esa experiencia, también se lo ofrecía al Señor desde mi juventud. Qué bonito, de verdad, Candelario. Bueno, Hermi, queremos también escuchar un poco sobre cómo ha sido ese testimonio y ese llamado que te ha hecho el Señor a ti. Bueno, estando yo en la iglesia de Querolandia, San Juan Bosco, apenas yo era un muchacho de 14 años, inicio mi formación para la catequesis de primera comunión, y desde allí, desde ese momento, yo sentí que el Señor quería algo más de mí. Y bueno, comencé mi proceso de formación para la catequesis, la primera comunión. Hice la primera comunión, luego me quedé allí apoyando en la parroquia. Inicié el proceso de formación para la catequesis de confirmación y allí fui, creciendo poco a poco. Después que hice mi confirmación, comencé a asistir a los centros vocacionales. Todo esto porque me acerqué al sacerdote que estaba en el momento, que era el padre Luis Guillermo Pérez, y le dije: Padre, yo siento que el Señor quiere algo más de mí, y ese algo que quiere más de mí es que yo sea sacerdote, es lo que yo pienso. Y el padre me dice: bueno, Dios tiene un propósito en ti, pero para que tú puedas descubrir eso, yo te voy a invitar a que participes en los centros vocacionales, en la experiencia vocacional de aquí de la diócesis, para ir puliendo ese llamado que tú sientes de parte de Dios. Y bueno, me colocó en contacto con el padre Carlos Lugo, que era el encargado de la pastora vocacional para el momento. Y bueno, de allí comencé a asistir a los centros vocacionales y fui viendo de que el Señor iba haciendo obras grandes en uno silenciosamente. A veces uno ni siquiera se da cuenta cómo va creciendo y cómo se va formando uno en el proceso vocacional. Y en vista de esto, bueno, llegó el momento de decidir, de entrar al seminario. Entré al seminario, tenía 17 años cuando ingresé, recién graduado de bachiller, y ingresé al seminario de aquí en Punto Fijo, cuando eso Monseñor Juan María quiso aperturar el seminario aquí en la diócesis, actualmente Juan Pablo II. Y bueno, de allí hice toda mi filosofía, terminé mi filosofía y allí sí tuve que sentarme delante del Señor y preguntarle: Señor, ¿qué quieres de mí? Y bueno, y ahí conjuntamente con mi director espiritual me tocó discernir la voz de Dios en medio de una realidad que se me estaba presentando. Y bueno, allí el discernimiento fue que tuve que dejar la formación por un tiempo y estudié una carrera en la universidad. Soy licenciado en Educación, Mención, Biología y Química, y tuve también la experiencia de trabajo. Allí en este tiempo tuve 5 años, pero sin embargo mi pastoral continuó. O sea, el hecho de que no estaba en el seminario no implica que no asistía a la Eucaristía, que no recurría al sacramento de la confesión, que no participaba de las misiones. O sea, siempre estuve allí cerca de la parroquia. Y bueno, al terminar todo esto de la universidad, tomo la decisión conjuntamente con otro discernimiento, porque todo el proceso vocacional es un constante discernimiento, y tomo la iniciativa de ingresar al seminario. Y bueno, ya ahí sí tenía que irme a estudiar la teología, porque ya había terminado la filosofía.
Y bueno, para mí fue una gran sorpresa que llega Monseñor Carlos. Y bueno, ahí Monseñor Carlos tenía apenas como 4 semanas de haber llegado a la diócesis. Se reúne con todos los seminaristas de la diócesis y y me dice que me toca irme a estudiar al seminario de Maracaibo, donde para el momento estaba estudiando también el padre Nelson y hoy el diácono Jesús Candelario. Ellos fueron los que me recibieron allá en Maracaibo, mis compañeros de formación. Entonces, bueno, y desde allí comencé mi formación en la filosofía en el Seminario Santo Tomás de Aquino de la Arquidiócesis de Maracaibo. Y eso fue en septiembre del 2016 y terminé en febrero del 2020. Podemos darnos cuenta que Dios nos hace el llamado a cada uno de nosotros de una manera distinta. Quizás a Candelario se lo hizo de una manera, a Hermi se lo hace de otra, y a cada uno de nosotros y a ti que nos estás viendo nos hace el llamado de una manera distinta. Lo que debemos saber es discernir y entender cuál es ese llamado y para qué estamos llamados a servir acá en la tierra. Lo importante es que Dios siempre llama. Dios siempre llama en cada momento, el lugar, el espacio, Él lo sabe. Lo importante es escuchar ese llamado. Salga la redundancia. Una llamada. Dios mío. La llamada. Cada vez que suena ese teléfono aquí en el estudio, de verdad que a mí lo que me da es miedo. Pero vamos a atender, vamos a atender. Bueno, dale, Permiso, atiendo, vamos a ver quién será ahora. Vamos a ver quién será Dios esta oportunidad. mío. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Hello. Hello. ¿Takawit? Yes, I'm Takawita. Yo conozco una tacagüita, creo que es una santa norteamericana, ¿será ella? Hi. Hola, hermanos de Venezuela. Efectivamente soy yo, Santa Catalina, respondiendo a su hermosa invitación de contarles mi conversión y entrega a Dios. De verdad que es un placer, Santa Catalina, bueno, poder contar con esta llamada. Mira, tengo entendido que eres la primera santa indígena, ¿cierto? Cuéntanos cómo llegó a darse esto. Well, yeah. Así es. Desde mi nacimiento en 1956 fui marcada en la comunidad indígena Mohawks aquí en Estados Unidos. Somos de piel roja y solo conocía las costumbres y tradiciones inculcadas por mis padres, los cuales lamentablemente fallecen cuando yo tenía 4 años de edad, así como también mi hermano fallece de viruela. Y fui entonces encargada a mis tíos que vivían muy lejos en otra comunidad, pero gracias a que me mudé con mi familia, pude conocer a la edad de 11 años los misioneros jesuitas y a través de sus testimonios conocí el amor de Dios. Santa Catalina, de verdad que escucharle nos llena el corazón. Gracias por compartir su testimonio. Y quisiera saber cuál fue la influencia de esos misioneros en su vida de fe y conversión. Pues tras la predicación del padre jesuita James de Lamberville, viví internamente el ardiente anhelo de convertirme. Cuando tenía 20 años, tuve una lesión en el pie y pude acercarme a ellos en secreto de mi comunidad, y ellos decidieron bautizarme. Con mi bautizo recibí el nombre de Catherine, que significa Catalina, y fui instruida en la fe. Les puedo contar que logré el sueño de entregarme a la oración, así como también hice mi primera comunión y mis votos de castidad. De verdad yo no voy a perder esta oportunidad. Catherine, sé que la experiencia de la conversión genera cambios y muchas veces dolorosos. Sé que desde tu experiencia familiar, los aborígenes, donde tú naciste, creciste, adoraban los animales, las plantas, tanto así que tú eres la patrona de los ecologistas, si no me equivoco. Quisiera saber un poco de tu experiencia, que sé que fue un poco dolorosa, luego de tu conversión. Of course. Por supuesto que no fue nada fácil, pero nada fácil. Fui rechazada, excluida por mi gente, mi propia familia, la que me enseñó todo lo que sabía. Pero había conocido una nueva devoción, y esa fue la del Santísimo Sacramento. Lamentablemente me tuve que ir de mi tierra y junto a los misioneros realizamos un largo camino a otras tierras. Para yo poder mantener mi fe contra viento y marea en esos largos senderos,
Me sentaba a entonar canciones religiosas. Los misioneros me dicen que soy una heroína en paciencia. Definitivamente, Dios nos utiliza como sus instrumentos. Ahora bien, ¿cuál fue su misión? Yes, efectivamente, Dios sabe quiénes somos. And well, al llegar a estas nuevas tierras, me entregué a ayudar a los enfermos y ancianos. Hacía cruces de madera para regalar, llevaba la catequesis con los niños y hasta llegué a convertir campos de maíz en hermosos escenarios para rezar el rosario. Wow, de verdad qué placer haber podido escuchar esta llamada, Santa Catalina. De verdad, muchísimas gracias por compartir su testimonio con nosotros. Oh, de nada. You're welcome. Estamos aquí para servir a Dios. Desde acá, sigo orando por su hermoso país, Venezuela, por sus misioneros que tienen una gran labor que cumplir, por tantas personas que han tenido que emigrar a otras tierras. Solo en la fe pueden encontrar la fuerza para seguir adelante. Amén. Bye bye. Chao. Jesús les ama. Wow, qué hermoso testimonio de... Yo le digo Tacagüita, me gusta más decir Tacagüita. De verdad que qué bonito, ¿no? Escuchar este ejemplo que como joven fue llamada a ser Cristo acá en la tierra, ¿no? Y bien joven, desde 4 años. Bueno, esta gran santa fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y fue canonizada por el Papa Benedicto XVI. Y bien, para cerrar este segmento, Candelario, si pudieras decirme con una palabra, un resumen de lo que fue el sínodo de los jóvenes, ¿cómo sería? Vivir, la palabra clave, vivir. Tú le sumas vivir con Cristo, vivir con alegría, vivir con esa experiencia de resucitado, pero es eso, el Papa Francisco nos dice es, Cristo vive y vive tú también con Cristo, que es lo importante. Excelente. Bueno, mis queridos hermanos, así cerramos este espacio y vamos a una pausa y ya regresamos, ¿no? Con tu programa. Con esta alegría que tenemos de verdad el día de hoy, en Cristo Jesús. Ya regresamos con más de Llamados. Necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar cada día y que sepan enamorarse en la pureza y la castidad, o que consagren su castidad. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI, con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Necesitamos santos que tomen Coca-Cola y coman hot dogs, que sean internautas, que escuchen iPod. Necesitamos santos que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana con los amigos. Necesitamos santos a los que les guste el cine, la danza, la música, el teatro, el deporte. Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, alegres, amigos,
compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos. Nosotros tenemos que ser esos santos. Somos sal y luz del mundo. Estamos de vuelta y sumamente contentos, alegres, porque ha sido un programa maravilloso para cerrar esta serie de programas. Contar con Jesús Candelario, Hermi Acacio, que son verdadero ejemplo de jóvenes cristianos que les sirven con amor y alegría, como ellos lo han expresado, y son nuestros diáconos paraguaneros. Han sido ese ejemplo, ¿no?, de jóvenes dispuestos a ser Cristo acá en la tierra. De verdad, gracias Papá Dios y gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa final de esta primera serie de programas llamados. Cerramos entonces con una oración. Y oramos con nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y YouTube, como Ministerio de Artes Cristo Rey. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Que si Dios lo permite, nos veremos en una próxima serie de tu programa ¡Llamado! A los jóvenes del mundo, sedientos de la palabra de Dios. Vengo con el amor de bandera y el evangelio de himno. Busco que reine en la tierra nuestro Señor Jesucristo, que nos rodee su gracia, nos dé fuerza y santidad, y que el Espíritu Santo